había que seguir. Y bueno, también, como dice Weber, las consecuencias no queridas de las acciones queridas de los hombres, el Procurador General de la Nación de la época de Menem, del mismo presidente que había indultado a los condenados por los crímenes aberrantes y por el genocidio, el procurador, por la presión de los organismos de derechos humanos y por la presión internacional, porque Argentina fue faro luminoso, fue el único país que su sociedad civil y su sociedad política, sin fuerzas armadas adictas, sentó en el banquillo de los acusados a los militares. Después de eso, esto fue un retroceso. Entonces, la presión internacional forzó a que algo había que hacer. Y el Procurador General de la Nación convocó, y tengo el orgullo de que me convocara, a no más de 12 fiscales federales en todo el país. Quiero decirle que por aquel entonces éramos alrededor de 150, 156 los fiscales federales, para que iniciáramos lo que se llamó los juicios de la verdad. Es decir, queríamos saber qué pasó con los desaparecidos, secuestrados, torturados, asesinados y fundamentalmente niños apropiados, porque el robo de niños, como no estuvo como material de acusación y de prueba en la causa 13, porque no lo sabíamos todavía, porque no teníamos las coordenadas completas del delito, no fueron condenados por el robo y apropiación de niños y por lo tanto no fueron indultados por ese delito y por lo tanto teníamos las puertas abiertas para la investigación, la acusación y la condena por el robo de niños. Hoy las abuelas llevan descubiertas e identificados, si no me falla la memoria, 101, 102 niños y se calcula que fueron apropiados alrededor de casi 500, 400 y algo. O sea, es un largo camino que nos falta recorrer y las abuelas se nos están muriendo porque son muy mayores. En aquel momento entonces hubo un aspecto fundamental de colaboración con la justicia, con el Poder Judicial, y fue el equipo argentino de antropología forense, que fue formado por Mary Clark, una investigadora de la Universidad de Berkeley, y por Peter Jackson, un fiscal de Estados Unidos que trabajaba fundamentalmente, ya había sido descubierto, porque en el 83, 84, 85 solamente podíamos hacer pericias sobre los restos esqueléticos que se encontraban, pericias anatomopatológicas, ninguna otra más. Pero ya alrededor de los 90 y 90 y algo, ya había sido descubierto el ADN mitocondrial, el ADN en general y el ADN mitocondrial, gracias al gran proyecto de investigación del genoma humano, y ahí los restos que encontrábamos podían ser identificados, porque estaban todos sepultados como NN en los cuadros de tierra de la mayoría de los cementerios de la Argentina. Y además, los niños que teníamos sospechas que podían ser hijos desaparecidos, apropiados ilegítimamente, podían ser cotejados con el ADN de padres, abuelos, fundamentalmente abuelos, hermanos, tíos, etc. Aquí la biología viene a colaborar con la justicia, con el derecho. Y no solo la biología, la historia. Los historiadores nos enseñaron a leer los libros de los cementerios, por ejemplo, los libros de las morgues, los libros de las salas policiales de los hospitales públicos, los libros de las maternidades, como acá en Rosario, la maternidad Martín, donde en el segundo piso se llevaban a dar a luz a las jóvenes que estaban secuestradas y embarazadas y que luego sus niños eran robados y ellas eran muertas.
Es decir, hubo una apertura, un complejo de miradas que atravesaban esta cuestión fáctica desde distintos saberes. También aportaron los antropólogos, los arqueólogos, nos pasábamos grupos de distintas disciplinas parados al lado de las tumbas. Y así se fue avanzando. Fue lento, fue largo. Piensen ustedes que empecé en el 83, en el 84. Y que recién ahora, con todas esas idas y vueltas, como dijo Oscar, cuando nos empezamos a dar cuenta que en las manos teníamos una enorme cantidad de pruebas y de datos de los antropólogos, de los arqueólogos, de los biólogos, de los historiadores, de los juristas, empezamos a atacar las leyes de punto final y obediencia debida. Y algunos jueces nos escucharon y las declararon inconstitucionales y por lo tanto nulas, de nulidad absoluta, hasta que llegó a la Corte y la Corte acogió ese planteo y hasta que llegó al Congreso de la Nación y el Congreso deroga las leyes anteriores. ¿Qué puedo decir de esta larga marcha parecida a la de Mao previo a la Revolución China? O de esta larga lucha por el derecho, como dice Yerim, el derecho de todos, no solo el derecho de las víctimas, porque los juicios que se están llevando a cabo, los imputados genocidas tienen absolutamente todas las garantías de un proceso según Constitución. La pregunta es esta. Yo he narrado de manera sintética, porque podríamos hacer un seminario de 15 días si ustedes quieren. Estos son los hechos y los procesos documentados. La hermenéutica correrá por cuenta de los historiadores, los sociólogos, los politólogos, también de los actores políticos, no cabe duda. Pero la pregunta que se impone ante la creación y el trabajo de la CONADEP, de los juicios, del estado de la sociedad argentina y que conmueve las conciencias es filosófica moral más que jurídico penal. Porque la pregunta antecesora, antecedente a todo esto que estoy diciendo es ¿cómo enfrentar el mal? ¿Cómo responder a violaciones masivas de derechos humanos? Se interrogaba abrumado Carlos Nino. Lo acompañan en ese derrotero de interrogantes los griegos y San Agustín, Kant fundamentalmente, y después de la Segunda Guerra Mundial, Radbruch y los frankfurtianos como Adorno, Walter Benjamin, llegando a Hannah Arendt y a Zygmunt Bauman. ¿Cómo hacerlo cuando se han cometido como políticas de Estado, declaradas o clandestinas, programas y planes de exterminio de pueblos, de etnias, de ideologías y de agrupaciones políticas? El ejemplo más terrible es la conferencia de Wannsee en Alemania, en la cual se organizó la solución final para los judíos. El ejemplo más famoso de esta respuesta es el juicio de los tribunales de Nuremberg, pero que estaban sostenidos por los 4 ejércitos aliados ganadores de la guerra. A partir de allí siguen lo que es conocido: las convenciones, los tratados internacionales, el Tribunal de la Haya, el Tribunal Penal Internacional de Roma, etcétera, etcétera. Pero las violaciones masivas de los derechos humanos, con la historia de los horrores conocidos siempre tardíamente por la comunidad internacional, suponen lo que algunos llaman el mal absoluto y Kant llamó el mal radical. Son ofensas tan brutales a la dignidad y a la condición humana que el sentido moral resulta desgarrado ante una realidad que muestra lo imposible de mirar. En ese infierno tan temido no alcanzan las palabras de ninguna lengua.
El discurso moral parece llegar a límites de ininteligibilidad cuando se intenta narrar lo inenarrable. Hannah Arendt escribe que sabemos muy poco de la naturaleza del mal radical. Ella dice: somos incapaces de perdonar aquello que no podemos castigar e incapaces de castigar aquello que se ha vuelto imperdonable. Porque ese mal que trasciende el campo de lo humano nos impide su comprensión acabada, aunque ese mal radical difícilmente hubiera sido exitoso si no hubiera habido, en grado generalizado de convicción en sus protagonistas y de aceptación en la sociedad que lo aplaudió o lo consintió por acción o por omisión. Ante este panorama, empecé con una cita de Hobsbawm y me gustaría terminar con una cita de Adorno, uno de los más importantes pensadores de la Escuela de Frankfurt. Adorno se preguntaba en el año 69, fíjense ustedes, 24 años después de la terminación de la guerra, ¿qué educación era posible después de la experiencia de Auschwitz? También se había preguntado qué arte, qué poesía era posible después de Auschwitz. En realidad la respuesta a eso la tiene Paul Celan, el poeta del silencio, no Adorno. Pero Adorno responde, y yo lo pienso a esa pregunta trayéndola a la Argentina, porque él pone como paradigma icónico, como ícono de la brutalidad del Tercer Reich Auschwitz, no solo porque, no porque hubiera sido el único campo de exterminio, sino porque fue el más terrible. Y los argentinos podríamos pensar en la ESMA. Adorno se contesta: la única posibilidad, tal vez, de no repetir Auschwitz es pensando y organizando una educación crítica para las generaciones jóvenes. Una educación en la que no esté impuesto el dogma, sino el libre pensamiento. En la que no esté impuesto en la escuela ni el laissez-faire por un lado, ni el autoritarismo compulsivo por el otro. Esa es la posibilidad, esa es el ofrecimiento que en 1969 hace Adorno y que yo creo que aún hoy nuestras sociedades tienen como asignatura pendiente esa resolución. Gracias. Yo no sé si alguien desea hacer una pregunta, un comentario. Sí, por favor. Ahí te alcanzan un micrófono. Siendo que en estos días se empieza a hacer juicio a Martínez de Hoz, ¿quiénes más dentro de los, o sea, hablamos, es claro, digamos, la condena del plan sistemático, a los militares, a los PCI, pero, digamos, aparte, digamos, la gente que fue a golpear el cuartel, los que colaboraron, ¿se puede hacer juicio? ¿Hay pruebas? Eso. En el caso de La Nación, creo que sí, está procesado el doctor James Mart, que es un abogado que colaboró